Exactamente. Correcto, sí, se trata del doctor Juan Carlos Storniolo, él es abogado, es juez en los tribunales ordinarios de Santiago del Estero, es presidente de la Casa de Italia, como anunciábamos ayer y hoy también al principio de nuestro programa, pero además también se dedica a las letras, porque en esta oportunidad ha dado a luz, sí, el libro referido a el malogrado Monseñor Gerardo Sueldo, obispo de Santiago del Estero oportunamente. Doctor Storniolo, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido. Gabriel Claramonte y Daniel Mendoza, te damos la bienvenida a este Periodismo Sin Fronteras. ¿Cómo anda? Bueno, un gusto, buenos días, un saludo a la audiencia y gracias por invitarme a hablar de un hombre que ha hecho mucho por Santiago del Estero, el obispo Gerardo Sueldo. Bueno, cuéntenos cuál ha sido la repercusión de la presentación del libro y cómo lo ha recibido el santiagueño particularmente. Mira, se ha hecho una presentación la vez pasada, creo que fue el 23 de septiembre, en la Universidad Católica de Santiago del Estero, donde el obispo Sueldo ha sido el gran canciller, o sea, es un título, digamos, dentro de la universidad que se le asigna a los obispos de Santiago del Estero. Entonces, también, aparte de ser una autoridad en la iglesia, lo ha sido en la Universidad Católica, donde se ha presentado este libro. Ha sido una convocatoria plena, me ha sorprendido, realmente ha superado las expectativas. Han venido gente de distintas edades y lo que más me ha atraído, lo que más me ha impactado, ha sido que también han venido chicos de la escuela secundaria, chicos de 15, 16, 14 años, que estaban interesados haciendo un trabajo a través de un profesor en la Escuela de Comercio que les había hablado de este obispo santiagueño y obviamente las ha atrapado 3 chicas de estudiantes de la Escuela de Comercio que también han estado dentro del auditorio lleno, un salón lleno y la verdad no había lugar, había gente que estaba parada, no había lugar. Porque en realidad ha sido algo muy impactante la convocatoria que hemos tenido. Y ahora, ahí hemos estado en esa reunión, digamos, de presentación del libro, me ha colaborado el doctor en teología Gustavo Carreras y también el editor Ricardo Cárdenas, que también son, digamos, personas muy vinculadas han sido personas vinculadas al obispo Sueldo. Sí, a ambos los conozco, podido... Juancho. A ambos los conozco, a Gustavo y así como también Ricardo, que bueno, es mi vecino de allá de la Viamonte, la casa de mi madre, así que lo conozco hace años, Ricardo. Viamonte, casi Santa Fe. Y realmente ha sido una cosa emotiva. Hemos visto que han caído muchas lágrimas cuando se recordaba los mensajes y las homilías del obispo Gerardo Sueldo, y más aún, como vos lo has dicho, el malogrado el obispo Gerardo, cuando se ha recordado esa muerte trágica que todavía está en la incógnita y en las dudas de muchos santiagueños de cómo ha ocurrido ese hecho. Doctor, ¿cómo le va? Gabriel Claramonte lo saluda. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo le va? Un gusto de escucharlo. Muy bien, muy bien. Bueno, le cuento que le decía a Dani Mendoza al comienzo, antes de la entrevista, que en la época del fallecimiento, del accidente del obispo Sueldo, yo era un adolescente. Digo, hay muchas personas, muchos chicos, muchos jóvenes que no tienen idea quién fue Monseñor Sueldo. ¿Por qué no nos dice usted brevemente una reseña, nos cuenta, para saber con qué nos vamos a encontrar en este libro? Bueno, en realidad el obispo Gerardo Sueldo, y ahora les cuento también después, ayer he hablado con gente del Rotary Club de Frías, en donde están estimativamente pensando que se va a hacer justamente con esta intención que me estás diciendo, de hacerlo conocer al obispo o al mensaje del obispo Sueldo a la gente, a la juventud, a aquellos que no lo han conocido personalmente. Para el 4 de noviembre se está fijando una fecha estimativa para hacer también la presentación del libro en Frías, también va a ser en Catamarca, en Belén, donde él realmente ha nacido en Rosario, pero circunstancialmente porque su madre era rosarina, pero él se ha criado en Belén, Catamarca. Ahí también vamos a hacer la presentación del libro. Y volviendo a la pregunta tuya, realmente era un obispo donde
pregonaba una iglesia pobre y solidaria, que se nutre de la palabra de Dios al servicio de los que tienen la vida y la fe amenazada. Fíjate este eslogan, esta frase que utilizaba el obispo Sueldo, que quería una iglesia pobre y solidaria. El Papa Francisco quiere una iglesia pobre para los pobres. De ahí uno se puede dar una idea de la similitud de pensamientos, de ideologías y de cómo tener una mirada de la iglesia. Era un obispo en donde no miraba al costado las necesidades temporales, o sea que era un sacerdote, un obispo, que no estaba encargada solamente su función o su misión en la iglesia de llevarnos a la misa, de llevarnos a lo espiritual, a llevarnos a las cuestiones escatológicas, que sería que tenemos una vida después de la muerte. Eso lo dejaba de lado, lo seguía manteniendo, pero le daba mucha atención a la participación de la iglesia en las necesidades sociales. Justamente a mí me toca enseñar en la Universidad Católica de Santiago del Estero esta materia que se llama Doctrina Social de la Iglesia, sí, y en la que algunos partidos políticos la han captado y la han incorporado dentro de su plataforma política. ¿Por qué? Porque esta doctrina social de la Iglesia, que Sueldo la ha llevado en su plenitud aquí en Santiago del Estero, hace que la Iglesia se comprometa con los problemas sociales. Es decir, no solamente nos preocupemos como Iglesia de nuestra alma para la vida después de la muerte, sino también proteger la dignidad del ser humano, de la persona, del hombre, de la mujer, aquí en la tierra. Y Sueldo ha visto eso cuando ha llegado a Santiago del Estero, a un santiagueño manejado, a un santiagueño bastardeado por la política, por la situación social. Era como que naturalizaban todo lo que sucedía y le llamó la atención a punto tal que organizó en la iglesia un organismo de derechos humanos que me ha tocado a mí, en suerte y con un gran orgullo lo digo, de ayudarlo y colaborarlo al obispo en ese entonces, cuando se organizó la Secretaría de los Derechos Humanos en el Obispado de Santiago del Estero. Doctor, que ha sido sí, la primera, organismo, el primer organismo de derechos humanos que crea la Iglesia en la República Argentina. O sea que ha sido un hito histórico para la Iglesia ese compromiso de la Iglesia para con los santiagueños particularmente, que eran víctimas de los atropellos del poder político, económico, social, gremial que había aquí en Santiago del Estero. Quizás, doctor, pregunto, haya sido un incomprendido en vida y después de muerto se haya valorado su trabajo. Bueno, eso es lo que nosotros estamos esperando, por eso siempre reverdecemos su mensaje. En este libro yo he tratado, en realidad era un apunte de clase que yo lo vengo haciendo hace casi 15 años en la Universidad Católica. Claro. Y le daba a los chicos para que hagan trabajos en función de este apunte, hacen una monografía conociendo la obra, el mensaje, el discurso de la Iglesia de Santiago del Estero, puntualmente de lo que decía el obispo Sueldo en sus homilías. Ese apunte ha sido publicado en internet por un alumno travieso que tiene, que gracias a Dios las travesuras muchas veces hacen cosas buenas, y en este caso me ha contactado con un periodista de Buenos Aires que se llama Lucio Casarini, quien él estaba haciendo una historia de las Madres del Dolor en Buenos Aires, creyendo que las Madres del Dolor nacieron allá en Buenos Aires, como todos porteños siempre creen que son el centro de la tierra, y se dieron con que las Madres del Dolor nacieron en Santiago del Estero por una iniciativa del obispo Gerardo Sueldo. Y este periodista, que ya hace 6 o 7 años viene en forma consecutiva, los 4 de septiembre, cuando se recuerda el aniversario de su trágico fallecimiento, ha leído entero el trabajo
se ha quedado impactado a punto tal que ahora está por escribir un libro respecto del tema del fallecimiento, de la muerte, del accidente que él ha tenido, y él me propuso, me dice, mira, este apunte está espectacular para hacer los libros, si quieres te lo edito. Yo no sabía que era editar un libro, o sea Claro. que él sacó de mi apunte una cosa, la puso en un capítulo, otra la puso en otro, le dio otra forma y quedó armado el libro. Por eso él figura como editor de mi libro, yo como autor de él, porque bueno, he tirado la idea, he bajado las homilías, Claro. que son en realidad 36 homilías que he podido conseguir en mi investigación. A Sí. partir de mi colaboración en la iglesia he podido conseguir esas 36 homilías. ¿Y qué he hecho? De las homilías, en donde que sería el discurso o el sermón que hace el obispo o el sacerdote en la iglesia en el momento que habla después de la lectura de los evangelios, se hace un sermón en la iglesia, el sacerdote habla. Sí. Bueno, ahí muchas veces se mencionan cosas religiosas que tienen que ver con la misa, con los evangelios, con la Biblia. Yo he tratado de sacar todo esto porque entendía que eso es una cuestión de una visión teológica que yo no la sé hacer, ni soy teólogo, pero sí desde el aspecto social, y ha quedado reducida las homilías del obispo Sueldo a su mensaje social, a su mensaje a la sociedad santiagueña, ese discurso que atacaba a la política, que nos decía que no debemos hacernos esclavos o dejarnos manejar por los poderes de turno. Nos decía que nosotros teníamos libertad para ser ciudadanos y que teníamos que ejercer con plenitud todos nuestros derechos, y justamente armó la Secretaría de los Derechos Humanos para organizar a los santiagueños a punto tal que quedaron organizados como Madres del Dolor, un grupo, otro grupo, me acuerdo, eran los pescadores de Termas de Río Hondo, otro grupo eran los campesinos de tal o cual lugar, y así se los iba Claro. organizando en función de los reclamos o de las problemáticas que tenían cada una de estas personas, y el obispo ponía, digamos, y nos daba una metodología a nosotros, los colaboradores de esas secretarías, que debíamos colaborar con la gente, con los ciudadanos que venían a pedirnos o plantearnos los problemas, pedirnos soluciones, pero nos daba un método, y ese Claro. método era un método liberador para el santiagueño, porque nos decía, cuando les traigan un problema, mi idea es que ustedes lo asesoren, hagan la nota que tengan que hacer, los reclamos, denuncias, pero exíjanle al dueño del problema, al titular del conflicto, que estén a la par de ustedes, ni un paso adelante ni un paso atrás, los dos juntos, para que él también sea protagonista en la lucha por sus derechos, que sea protagonista y artífice de nuestro propio destino. Y eso ha generado que esa metodología luego se manifestara en las calles a través de esas marchas del silencio que se hacían en Santiago del Estero, que eran multitudinarias, entre 15.000, 20.000, 30.000 personas, que hemos tenido oportunidad nosotros de poder andar y transitar en aquellos momentos, justamente por esta metodología liberadora que yo digo, en donde de una manera u otra nos lleva a no delegar nuestros problemas en otro y que otro se encargue de nuestros problemas, sino también que cada uno luche por su propio derecho. Bueno, para ir finalizando, doctor, muy interesante, le digo. Desconocía yo ese tema de las Madres del Dolor, así que tengo la obligación ahora de leer el libro y, bueno, preguntarle como presidente de la Casa de Italia si piensan enviarle el material al Papa Francisco. Bueno, esa es una de las deudas. Yo le llegué en el año 2015 un libro que se hizo con motivo del primer aniversario de la muerte del obispo Sueldo, que ha sido el 4 de septiembre del año 1999. Se hizo un conversatorio en el Instituto San Martín de Porres, y de ahí las conclusiones de ese conversatorio se lo hizo un libro, y yo lo llevé recién en el 2015, o sea, 16 años después ya estaba el libro armado. Yo hacía un capítulo y habían otros coautores, cada uno hacía un capítulo,
le entregué ese libro y el Papa Francisco nos recibió, y ahí le anticipé en el 2015 que estaba editando o por terminar un libro y que le iba a llevar este libro. Y bueno, es una materia, una deuda pendiente. Pienso que al año, si Dios quiere, y si le da salud al Papa y me da salud a mí, llevarle este libro, ofrendarlo, así como lo hemos ofrendado el primer libro, llevarle este libro, porque el Papa Francisco, les recuerdo, ha sido amigo del obispo Sueldo. Nacieron los dos en el año 1936, el obispo Sueldo el 21 de agosto y el Papa Francisco el 27 de diciembre del año 36, han sido compañeros en el seminario, o sea, claro. Y además tenían y tienen la misma forma de visión de la Iglesia, que es justamente lo que a mí le impactó al Papa Francisco cuando vio la cara o el rostro del obispo Sueldo en la tapa del libro, sí. Y dijo: Gerardo, así sorprendido, y mira, ¿y vos quién sos?, me dice el Papa Francisco. Bueno, explicaba yo que justamente he sido un colaborador del obispo y que yo veía en el Papa Francisco lo que el Papa Francisco hacía a nivel universal. Hacía 20 años el obispo Sueldo lo había hecho aquí en Santiago del Estero, y me decía el Papa Francisco: conozco muy bien la obra grandiosa que ha hecho Gerardo Sueldo por Santiago del Estero, porque yo lo seguía muy de cerca y me ha dolido mucho cuando ha fallecido. Y de paso, de acuerdo, nos manda así en tono jocoso, como es el Papa, un mensaje para que los santiagueños, dice, mandarle un mensaje a los santiagueños, claro. Y también decirle que no duerman mucho la siesta. Ese mensaje, me acuerdo, lo tengo grabado, porque el Papa Francisco siempre tiene ese destino, digamos, de gracia para llevar a las cosas. Claro, doctor. Bueno, le agradecemos, la verdad, todo lo que nos acaba de contar, porque hay algunas cuestiones que, en el caso mío en particular, recién me estoy enterando. ¿Dónde encontramos el libro, doctor? Bueno, el libro lo tiene justamente Ricardo Cárdenas. Él es el que está encargado, junto con otras personas, de ponerle el libro ahí a disposición de la gente que lo necesita. Ustedes, yo les puedo pasar un teléfono para porque todavía no hemos hablado, porque la verdad que lo que menos he pensado yo que iba a tener tanto éxito, y ya se está pensando en hacer en otras ediciones, porque tenemos que viajar a Catamarca, a Tucumán, a Salta y también a Prías. Bien. Presentando el libro. ¿El teléfono cuál sería, doctor? Le paso por WhatsApp, porque bien. Ahora en este momento no lo tengo aquí a mano. Perfecto. Bueno, seguramente estaremos en contacto con las próximas presentaciones. Le agradecemos desde ya, doctor, por esta charla. Yo les voy a hacer llegar a ustedes las novedades para que ustedes, el 4 de noviembre probablemente va a ser en Prías, otra presentación. Bien. Ahí lo voy a tener al tanto. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, el doctor Juan Storniolo, autor de este libro importante sobre la vida de Monseñor Gerardo Sueldo. La pregunta que me quedó pendiente, mi querido estimado Dani Mendoza, ¿qué pensaría hoy en el 2022 el obispo Gerardo Sueldo? Lo dejamos para la próxima entrevista con el doctor Storniolo. Sí, por supuesto. Sí, hay un montón de preguntas para hacer. La verdad que tendríamos un programa entero para llenar con Juan Carlos. Juancho Storniolo, en realidad lo conocen. Así que sería bueno volver a charlar mucho más cosas, particularmente lo del accidente.